Bien, buenas tardes. Bueno, damos comienzo a un nuevo programa del Partido Constitucional Ambientalista. Como ustedes saben, estamos emitiendo desde nuestro propio sistema de redes, con nuestro canal de YouTube, con nuestra emisora de radio. Es una forma de comunicarnos por medio de las redes, en el cual comunicamos las actividades del nuevo partido, el Partido Constitucional Ambientalista. Hacemos comentarios generales sobre temas políticos, los contenidos del partido, temas ambientales, etc. Bueno, y temas que están, digamos, en la opinión pública. Con estos programas vamos a comenzar a difundir los contenidos de nuestro partido y vamos a intentar comunicar a la población, al cuerpo electoral, lo importante que sería, por lo menos nosotros lo vemos así, que nuestro partido tuviera representación parlamentaria. Como ustedes saben, al ser un programa casi diario, nosotros no queremos repetir lo que ya dijimos, etc. Pero en algunos temas somos redundantes. Se viene un periodo muy difícil, de mucha actividad, yo diría electoral, muchos trámites administrativos, muchas gestiones, etcétera, etcétera, que bueno, la vamos a tratar de ir sorteando para ver cómo nos va o con qué respaldo llegamos a junio del 24, que falta muy poquito, elecciones internas no obligatorias, pero que hay que pasarlas para poder llegar a octubre, las elecciones legislativas, y ahí nosotros aspiramos a que nuestro partido sea un nuevo integrante, ya es un partido reconocido por la Corte. O en este momento, la persona que es un poco conocida o el referente del partido sería yo, pero estamos incorporando personas valiosas, muy valiosas, que estaban en política, que no están en política, que son personas que se han animado o se han entusiasmado con el proyecto. Entonces, lo que empieza como un pequeño movimiento, nosotros aspiramos a que sea un movimiento más grande e importante. Y el objetivo nuestro es tener representación parlamentaria numerosa serían 2 o 3 legisladores, que es lo que aparentemente podemos aspirar. O sea, si renovamos la banca, bueno, ya sería un gran éxito electoral para un partido que apareció ahora en el año, para un partido que fue aprobado el mismo año de las elecciones, que tenga representación parlamentaria sería algo sin precedentes y sería algo muy bueno. Tenemos el ejemplo de Cabildo Abierto, que tuvo una gran representación parlamentaria, incluso nosotros ingresamos al Parlamento por Cabildo Abierto, en un partido que prácticamente apareció el mismo año de las elecciones del 2019, y que desde el punto de vista electoral, es un fenómeno notable. Después, cómo actuó Cabildo Abierto, bueno, eso lo va a juzgar el cuerpo electoral. Pero con está ese antecedente, un partido que nace prácticamente el mismo año de las elecciones, está toda una infraestructura, una estructura militar que claramente nosotros no tenemos, que el propio senador Manini Ríos lo cuenta en una publicación que salió hace unos meses, que él fue uno de los fundadores del partido, ideólogos del partido, y que se utilizó toda la estructura militar que tiene distribuida por todo el territorio de la República para que con esa estructura militar valerse de poder tener presencia en toda la República, y también eso le facilitó mucho su concreción. Bueno, eso se discutió en su momento, no es un tema que a nosotros nos interese, simplemente lo traigo como ejemplo de un antecedente de un partido que nace prácticamente el año de las elecciones y que tiene una gran repercusión electoral, que ahora se verá ahora dentro de unos meses si eso se mantiene. 11 diputados y 3 senadores, que
fue lo que obtuvo, la representación que obtuvo, o aumenta lo que, pues, según la información que dan las encuestas, no va a suceder, o baja, que según la información que tenemos de las encuestas, porque ellos aparecen en las encuestas, no como el caso nuestro, que es un partido que no tenemos opción para aparecer. Bueno, es simplemente un comentario que hago de un partido nuevo. Bueno, nosotros estamos en el mismo caso desde el punto de vista sustancial, digamos. Somos un partido nuevo que aspiramos a tener representación parlamentaria, pero con un objetivo muy distinto a los partidos existentes. Bueno, en el programa de hoy, nosotros, acá un amigo me arrimó un trabajo, un artículo de prensa en realidad, cómo actuó el Frente Amplio ante casos de presunta corrupción. Porque vieron que el Frente Amplio inició una campaña en contra de la coalición republicana diciendo que es el gobierno más corrupto. Y acá me trajo una información de dirigentes del Frente Amplio, políticos, incluso diputados, procesados por corrupción, procesados por el Poder Judicial, por delitos. Me trajo algunos, como para refrescarnos la memoria. Y bueno, pero no lo voy a utilizar el material, me parece válido, pero todo el mundo sabe el caso de procedimiento sin prisión de Rodolfo Nin Noboa, por un delito de falsificación ideológica de un particular, cuando era vicepresidente de la República. Vicepresidente de la República. Al dejar la vicepresidencia, Nin Noboa asumió la banca en el Senado por lo que la jueza inició el trámite de desafuero para poder juzgarlo. Sin embargo, mantuvo sus fueros parlamentarios gracias al respaldo del Partido Colorado y del Frente Amplio. Es decir, el vicepresidente Nin Noboa del Frente Amplio, o sea, acá no estamos hablando, digamos, de un guardaespaldas del presidente, de un patovica de presidencia, sino que estamos hablando del vicepresidente de la República. No sé lo que hubiera sucedido, ¿no? Pero lo cierto es que la doctora Canessa inició el trámite de desafuero para juzgarlo y procesarlo, porque el fiscal le había pedido su enjuiciamiento, y no se lo pudo juzgar porque el Frente Amplio más el Partido Colorado le mantuvieron los fueros. Después el trámite quedó congelado. Cuando las elecciones vinieron las elecciones, el vicepresidente perdió los fueros parlamentarios y enseguida el Frente Amplio lo designó canciller de la República, es decir, ministro de Relaciones Exteriores. Y cuando el Poder Judicial lo quiso juzgar, la causa por la cual estaba siendo investigado había prescrito. Le digo que no voy a utilizar porque me traje una lista. Yo simplemente quiero compartir con ustedes que no hablaron de corrupción, dijo el Frente Amplio. El presidente no habló de corrupción. ¿El presidente por qué va a hablar de corrupción? Porque hasta ahora, independientemente de que nosotros también hemos denunciado corrupción en algunos contratos, no hemos tenido avances, y acá hay casos que sí lograron avanzar a pesar de los compañeros y de toda la influencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Entonces, eso simplemente quería comentar. El cierre de Pluna, que ahora hace poco volvió a estar en el tapete, es otro de los momentos en los que la corrupción sobrevoló al Frente Amplio, dice el artículo. Luego del procesamiento del expresidente del directorio de Pluna, Matías Campiani, y su socio Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde, por estafa, la justicia puso el ojo en jerarcas del gobierno del presidente Mujica y el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el presidente del Banco de la República. Fueron procesados, no un patovica del presidente.
el ministro de Economía y el presidente del Banco de la República, procesados por abuso de función. El Frente Amplio siempre respaldaba la gestión, o sea, el Frente Amplio respaldó la gestión de los procesados por abuso de funciones y el Frente Amplio los defendió. Por eso me causa gracia ver a los senadores del Frente Amplio ahora salir a hablar de la corrupción, a los órganos, a la dirigencia del Frente Amplio, que la corrupción, un gobierno corrupto, y cuando le preguntan, bueno, a ver los casos de corrupción que habrá, yo no voy a defenderlos. Pero no, que el caso Astesiano, el patovica del presidente, que no, que sacó un pasaporte, que hizo seguir a una persona, que investigó a un dirigente sindical, que acá estamos hablando de procesados por gente procesada por estafa, abuso de funciones, y no el patovica del presidente, vicepresidente de la República, dos vicepresidentes de la República, porque el otro vicepresidente de Sendic fue obligado a renunciar y también fue procesado. Es decir, que es muy difícil, ¿no? El Frente tiene un gran caraduismo para poder hablar de corrupción, que yo no digo que no haya corrupción, pero me causa cierto humor. Y no voy a leer porque es una lista extensa y además no es mi perfil andar anunciando eso, pero en virtud de que acusan a la coalición de gobierno de corrupción, bueno, simplemente traje que ellos tuvieron dos vicepresidentes. El vicepresidente de Tabaré Vázquez y el vicepresidente de Mujica, investigados por corrupción, y el vicepresidente de Mujica renunció por corrupto. El vicepresidente de la República, el presidente Mujica, renunció por corrupto. Y el vicepresidente de la República del presidente Vázquez, acusado de, luego cuando era senador, de delitos, el Frente Amplio consiguió los votos del Partido Colorado, no va a ser del Partido Colorado por qué votó, para que no le sacaran los fueros. Y cuando perdió los fueros porque no salió reelecto el legislador, lo nombraron ministro de Relaciones Exteriores y ahí había prescrito el delito. Bueno, un ministro de Economía también, y el presidente del Banco de la República, que además el presidente del Banco de la República lo sacan del Banco de la República y lo colocan en otro organismo público muy importante. Mientras tanto, ellos iban apelando el fallo, llegaban a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia del delito y ahí tuvo que renunciar, pero ellos seguían prendidos a los cargos públicos, en la desesperación del cargo público. Bueno, eso es un hecho objetivo y hay otros casos que no voy a hablar, no tiene sentido. Pero como estamos hablando de vicepresidentes de la República, presidentes del Banco de la República, ministros de Economía, si en este gobierno hay corruptos, nosotros no los vamos a defender. O sea, hay que barrer con todos los corruptos. O sea, que nosotros no defendemos, no decimos, como ustedes son más corruptos, estos son menos. No, nosotros estamos en contra de todos los actos de corrupción. Pero políticamente hacemos ese comentario que nos llama la atención, como el Frente Amplio es tan duro con un patovica de la presidencia. Y hay cientos de casos que no vamos a hablar para no perder el tiempo. La fuga de Moravito, el pasaporte de Marcé, bueno, todas esas cosas que se fueron caminando y que no pasó absolutamente nada. Por lo tanto, no es que nosotros defendamos, no hacemos como hacen todos, sino que como ustedes lo hicieron, nosotros también no. Nosotros criticamos esto y condenamos esto tanto como lo otro. Pero simplemente le quería hacer ese comentario porque un compañero del partido me dijo, no, teníamos que hablar de esto. Bueno, hago ese comentario para cumplir con el pedido de este amigo. Pero también está bueno recordar. Vamos a hablar de un tema ambiental. Un tema ambiental, nosotros vamos a ir dando en nuestro programa los distintos contenidos de nuestro programa de partido. O sea, nuestra campaña no se va a basar en decir
hablar de los demás. Porque nosotros vamos a hablar de nuestro partido. Pero también tenemos que justificar por qué creamos nuestro partido constitucional y ambientalista, y por qué no nos quedamos en Cabildo Abierto, o por qué no nos pasamos a otro partido. Y bueno, la explicación está en eso también, en que los otros partidos han firmado, han comprometido a Uruguay a cosas muy graves que nosotros de ninguna manera lo podemos acompañar, como todos los partidos acompañan. El Frente Amplio acompaña con su silencio, y los partidos de la coalición republicana, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente, Partido Independiente, pudiendo pronunciarse o pudiendo oponerse, no lo han hecho. Entonces nosotros interpretamos que están a favor, porque están en el gobierno. Por eso nosotros estamos en ese punto afuera. Apoyamos claramente la cantidad de medidas positivas y los logros y avances que había en este gobierno, que yo creo que vamos a ganar las elecciones nuevamente. Incluso el otro día hice una publicación diciendo que el Frente Amplio, para mí, cometió una especie de suicidio electoral, porque cuando las encuestas le dicen que va bien, o que le va más o menos bien, ellos anuncian públicamente, no en un acto puntual, sino en diferentes publicaciones y en diferentes apariciones públicas por intermedio de sus dirigentes, que si el Frente Amplio gana las elecciones, va a derogar la ley de reforma de la enseñanza, va a derogar la ley de reforma de las jubilaciones, va a derogar la LUC. Ya anuncian que los artículos de la LUC, muchos artículos, dicen que lo van a derogar. Acompañan el plebiscito del PIX-NT, que es el fin de la República. Es decir, el plebiscito del PIX-NT tengo esperanza que no salga. Pero si saliera, como bueno, lo impulsa el Partido Comunista. Creo que uno de los principales impulsores es el Partido Comunista. Y ustedes recuerden que dentro de la doctrina del Partido Comunista era la desaparición del Estado. Eso lo dice a texto expreso. O sea, iba a haber un camino que iba a ser el socialismo, esa era una etapa intermedia de la historia de la humanidad, el capitalismo, la burguesía, que crearon la riqueza. Ustedes piensen que en el año 1820-1830 el 90% de la población, que eran 1.000 millones de habitantes, eran pobres. 1.000 millones y pobres, el 90%. Hoy en el año 2020, para redondear, somos 8.000 millones y la población pobre del planeta en porcentaje es el 10-12%. ¿Quién creó esa riqueza? El capitalismo y el liberalismo, o el neoliberalismo. En la instancia de todo lo mismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes se oponen a eso? Los partidos socialistas o el Partido Comunista. En realidad, el socialismo es un camino al comunismo. Era la ruta a recorrer. Entonces reitero esto. En el año 1820, el planeta Tierra tenía 1.000 millones de habitantes y el 90% de esos 1.000 millones era pobre. El 10% era rico. En el año 2020, o sea, 200 años después, el 90% de la gente salió de la pobreza. No digo que sean ricos, no son ricos. Ahí hay ricos, medios ricos, clase media baja, hay de todo. Pero están fuera de la pobreza, el 90%. Los que eran pobres ahora son no pobres. Se mantiene un 10% entre pobreza e indigencia, que es espantoso y que hay que avanzar en eso. Pero eso súmenle que el planeta tiene 8.000 millones de habitantes. Es decir, que el sistema liberal, el sistema neoliberal, el sistema capitalista sacó de la pobreza al 90% de la población. Y los países pobres son los países socialistas. Si no, miren los que van quedando, ¿no? Los países socialistas, bueno, en América, Cuba, Venezuela, Nicaragua, regímenes totalitarios de izquierda, socialistas. No sé si denominarlos comunistas, porque el comunismo nunca se logró.
Es decir, el comunismo es propiedad común, es eliminar la enseñanza privada. Acá hay partidos que promueven la eliminación de la enseñanza privada. Era la nacionalización de la banca, ahora la izquierda trabaja para los bancos, arrancó queriendo estatizar toda la banca, ahora son los principales trabajadores para la banca, crearon la inclusión financiera en el cual le robaron libertad al uruguayo para darle todo el dinero a los bancos. Vino este gobierno a liberar a los uruguayos de la esclavitud financiera que había creado el Frente Amplio, enemigo de la libertad. O sea que siempre están esos síntomas que se reflejan en medida de gobierno, pero no nos quedamos en la teoría. A ver, si usted dice que busca la desaparición del Estado, eso es una locura. Bueno, eso estaba en las bases fundacionales. Es decir, en las bases fundacionales del marxismo estaba la eliminación del Estado. Tanto es así que en el libro Marx dice que para que una persona en el futuro pueda ver lo que era un Estado, utiliza una imagen muy linda. Dice que para poder ver lo que era un Estado, la gente en el futuro va a tener que ir a un museo. Y como las cosas, como en el museo hay cosas antiguas, en los museos hay objetos del pasado, también hay objetos modernos, pero básicamente, o contemporáneos, digamos. Pero básicamente los museos se han caracterizado para que uno pueda ver elementos de obras de arte o no obras de arte del pasado de la humanidad. No sé, cuerpos, momias, que no son obras de arte. Es decir, en general los museos guardan elementos de la humanidad del pasado. Entonces en el libro de Marx él dice, para ver lo que era un Estado, la gente va a tener que ir a ver, como va a ver el hacha de bronce, decía él, utilizaba ese ejemplo, el hacha de bronce, la rueca, que era una máquina media artesanal que el ser humano había inventado para tejer, o sea, tejían prendas, mantas, hilando la lana con esa rueca, que era una especie de rueda, bueno, no voy a explicar lo que era. Entonces decía, para ver lo que era el Estado hay que ir a un museo. Bueno, la reforma jubilatoria que el Frente Amplio apoya, que la encabeza el Partido Comunista, enemigo de la libertad, es el fin de la República. O sea que en el Uruguay, por una voltereta jurídica, digamos, por un trampolín jurídico, el Partido Comunista Uruguayo, que puede llegar, que es la mitad del Frente Amplio, eso es lo peligroso, entre comillas. El Partido Comunista Uruguayo, que si no es la mitad, es el 40% del Frente Amplio, está promoviendo el fin de la República. O sea, el Estado quedaría, pero no la República. ¿Por qué digo esto? Por el plebiscito de la Seguridad Social que el Frente Amplio apoya. Por eso digo que el Frente Amplio me parece que cometió un suicidio político al anunciar que va a eliminar la reforma de la enseñanza, va a eliminar la reforma de la Seguridad Social, vota en contra del allanamiento nocturno, en el cual dicen que entre el 60 y el 70% de la población está de acuerdo. Va en el plebiscito del allanamiento nocturno, que es el único plebiscito confirmado, ya anunció que va a votar en contra. Va a derogar los artículos de la LUC, según anunciaron algunos artículos que fueron objeto de referéndum, que la ciudadanía los ratificó por referéndum, pero el Frente Amplio, que es enemigo de la libertad y de la democracia, es decir, lo que la ciudadanía aprobó por referéndum y plebiscito, el Frente Amplio desconoció el pronunciamiento de la democracia y dictó leyes en contra del pronunciamiento de la democracia directa. Eso es típico de los gobiernos, de las ideologías totalitarias. Bueno, eso es lo que es. Dice, no, esa es su opinión. Bueno, esta es mi opinión. Pero es mi opinión y es la opinión de muchos miles. Entonces, esos son los que yo digo, los pequeños no,
pequeñas y grandes muestras de cómo el Frente Amplio es un conjunto de políticos que son enemigos de la libertad. Y ahora yo no lo digo para, digamos, acusarlos, ni denostarlos por eso. Es su posición filosófica. Hay gente que defiende la libertad y otros que desprecian la libertad. Bueno, los dos son válidos. Lo curioso es que el Frente Amplio digamos, se nutre o utiliza las herramientas que le da el sistema democrático libre para destruirlo. O sea, muy rara, pero eso es lo que yo interpreto, ¿no? ¿Y cómo lo destruyen? Bueno, derogando las leyes es un sitio político porque la gran mayoría de la población está de acuerdo con esas leyes. Entonces, si el Frente Amplio le dice, porque el Frente Amplio, como tiene discursos vacíos, vimos ahora a Orsi, no dijo nada, ¿no? Era como una cataratas de buenos deseos, pero no dijo nada concreto. Bueno, si van a derogar la ley de educación, si van a derogar la ley de reforma de enseñanza, si votan en contra del allanamiento nocturno, si van a derogar la LUC, bueno, eso me parece que van a perder muchos votos. Así que sigan diciendo eso y nosotros vamos a encargar de replicarlo. Miren que eso lo dijo el senador fulanito de tal. Ahora cuando el presidente de la República vino el sábado, el Pacha Sánchez, el senador Sánchez del Frente Amplio, lo dijo hace 3 días en televisión: nosotros vamos a derogar la ley. Así que yo no estoy inventando nada. Y otros dirigentes anunciaron la derogación de otras leyes. Y los dirigentes del Frente Amplio que acompañan el plebiscito del PCNT que elimina la República, van a derogar el sistema de previsión social, no solamente del banco, de todas las cajas paraestatales, de todo. ¿Por qué es el fin de la República? Lo quiero decir. Porque modifican todo el sistema 30 años para atrás. Entonces eso es destruir la República. Es más, hay responsabilidad de la Corte Electoral. La Corte Electoral, cuando se le presenta la papeleta para que la Corte Electoral la apruebe, si se le presenta para que la apruebe es porque puede no aprobarla. Le presenta eso para que lo apruebe. Entonces, ¿cuál es la otra opción? No aprobarla. Y cuando la Corte Electoral aprueba una papeleta que cambia todo un sistema jurídico 30 años hacia atrás, es el fin de la República. Bueno, para mí hay una responsabilidad política de los ministros de la Corte. Porque además el PCNT dice, luego el Parlamento que diga cómo se sigue, pues no sabemos cómo hacerlo. O sea, le encargan al Parlamento que termine con la democracia, con la República. Entonces el Parlamento, por eso nosotros tenemos que estar en el Parlamento. Y no lo digo así como, es una de las cosas por las cuales quiero estar en ese Parlamento. Primero que el plebiscito, vamos a hacer todo lo posible para que no salga, para que la gente vote en contra. Pero si saliera, bueno, lo importante es estar en el Parlamento para hacer ver que eso es el fin del Estado de Derecho. Es el fin del Estado de Derecho. Ahora, ¿eso por qué nosotros lo decimos? Bueno, no sé, nuestro perfil es ese, partido constitucional. Y ser un partido constitucional nos obliga a defender este tipo de situaciones. Bueno, vamos a un tema ambiental. Le voy a decir un titular: la producción mundial de carne debe llegar a su tope en el 2030 para combatir el cambio climático. Bueno, esto es gravísimo. Pero más grave que Uruguay lo haya firmado. Una cosa inexplicable. Es más, yo como legislador voy a llamar al ministro de Ganadería y al ministro de Ambiente para que nos expliquen, a ver, ¿por qué Uruguay firmó esto? El mundo necesita llegar a algo que los científicos han llamado el tope de la carne en los próximos 10 años para combatir los efectos del cambio climático, según advirtieron los expertos. En una carta, los expertos son los que trabajan para los intereses que no son los de Uruguay, pero Uruguay va y lo firma. Es una cosa insólita. Hay un grupo que trabaja en intereses contrarios a los nuestros y van los ministros nuestros y lo firman. Y por eso, como todos los partidos avalan eso, nosotros no podemos. Dijeron que todos menos los países muy pobres necesitan establecer un marco de tiempo para que la producción ganadera deje de crecer, ya que el sector de la carne y los lácteos son responsables de una producción grande de emisiones. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que les estoy diciendo?
Uruguay firmó, este gobierno, firmó un acuerdo para que la producción ganadera deje de crecer, ya que el sector de carnes y lácteos son responsables de una proporción muy grande de emisiones. Los científicos pidieron a los gobiernos que identifiquen las mayores fuentes de emisiones u ocupantes de tierras en el sector ganadero y establezcan objetivos de reducción para ayudar a combatir el riesgo de que las temperaturas, crezcan en virtud de eso. La reducción que necesitamos significa que se requiere una transformación profunda en todos los sectores. Estamos sugiriendo transiciones agrícolas a sistemas óptimos y esto es una agricultura basada en plantas. Los científicos pidieron al sector agrícola que diversifique la producción de alimentos al reemplazar a los animales, el asado, vamos a decirlo clarito, la milanesa, el chorizo de rueda, con alimentos que tengan un bajo impacto en el medio ambiente, como legumbres, granos, frutas, verduras, nueces y semillas. ¿Te das cuenta de lo que firmó Uruguay? Este gobierno. Vamos a llamar al ministro de Ambiente y al ministro de Ganadería a la comisión de acá del Parlamento para que expliquen. ¿Cómo pueden haber? Y ahora le voy a decir por qué lo firmaron. Bueno, esto que yo estoy hablando con ustedes es algo que los científicos entienden. Los científicos están de acuerdo en que las emisiones de CO2 no deben exceder 420 millones de toneladas antes del final del siglo y se debe eliminar 720.000 millones de toneladas, etcétera, etcétera. Todo bacano. La ONU quiere limitar el consumo de carne en los países occidentales. Los países occidentales deberán frenar su consumo de carne. Este es el plan que pretende la ONU aprobar esta semana para conciliar el Acuerdo Climático de París con la contaminación de la industria agroalimentaria. Repito, la ONU quiere limitar el consumo de carne en los países occidentales. Los países occidentales deberán frenar su consumo de carne, deberán. Este es el plan que pretende aprobar la ONU esta semana para conciliar el Acuerdo Climático de París con la contaminación de la industria agroalimentaria. Esta limitación de la libertad ha encontrado su perfecto argumento. Según la FAO, los sistemas alimentarios son responsables de 1/3 de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero. Un consumo que quiere ser reducido a niveles drásticos. Si la medida de un estadounidense es el consumo de 125 kilos de carne al año, frente a los 3 kilos de un congoleño, la FAO busca que la consumición media por persona disminuya a los 15 kilos de carne al año. Esto es 40 gramos de carne al día. Esto quieren la FAO y la ONU. Dice, los americanos comen 127 kilos de carne, pero un nigeriano come 3 kilos. Entonces vamos a hacer todo para proteger el clima, que todo el mundo consuma 15 kilos por año. Entonces ustedes miren lo que eso implica. Bueno, ¿quién se preocupó de esto? El Instituto Nacional de Carnes. Felicito al Instituto Nacional de Carnes y a su presidente, Conrado Ferber Arocena, que alertó, dijo, ojo con lo que está firmando Uruguay, porque nuestra principal producción es la carne. El Uruguay se lo conoce en el mundo por la carne. Y el Uruguay firma un tratado por el cual se compromete a disminuir la contaminación, que saben cuánto colabora Uruguay, es decir, cuánto contamina Uruguay
en la deforestación, en la contaminación, el 0,03% de lo que se contamina en el mundo. Es decir, la contaminación de nuestra ganadería, la contaminación de los vacunos y ovinos, miren lo que le voy a leer. En Uruguay, el 93% de las emisiones de gas provienen del sector agropecuario. El 6% de la descomposición de basura y el 1% restante de la producción de energía. Esto representa un total de 787.000 toneladas, que es el 0,03% de la humanidad. La principal actividad emisora es la fermentación entérica. Los vacunos y los ovinos, animales rumiantes, tienen la capacidad de vivir comiendo pasto, cosa que los humanos no pueden hacer por ahora. Por ahora no podemos comer pasto, pero en cualquier momento nos van a obligar. Para digerir ese pasto, lo fermentan en el rumen, donde diferentes microorganismos lo descomponen. En eso consiste la fermentación entérica, proceso en el que se produce el metano que estos rumiantes liberan luego por diferentes, yo diría, reacciones orgánicas lo liberan. Esas emanaciones surgen de los mismos rodeos que explican que en el último año en el país, bueno, haya esa contaminación. Pero lo que Uruguay firmó aparentemente es que se comprometió a reducir el 30% del rodeo de ganado del Uruguay, porque tiene que bajar un 30% la contaminación. El expresidente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático observó, señor Ramón Méndez, que hay diferentes estrategias para manejar las pasturas que permiten acortar el lapso que va desde el nacimiento hasta su faena. De esa forma, como el animal llega al final de su vida más rápidamente, el animal, el vacuno, la oveja, termina emitiendo menos gas metano. Las medidas básicas que está tomando Uruguay para minimizar las emisiones de metano se refieren a la eficiencia del sistema productivo y a una dieta. La primera consiste en lograr un rodeo eficiente, en el cual la mayoría de las vacas queden preñadas y los animales se engordan y salen a la faena jóvenes, lo que conduce a una mayor eficiencia, y a mayor producción de carne por hectárea se producen las mismas emisiones de metano que en un sistema no eficiente. Bueno, ahí hablan de la preña. Otra forma de alimentación es la que suministran la cría de corral. Directora del Programa Nacional de Investigación del Instituto Nacional dijo que Uruguay se lleva a los animales a un corral durante los últimos 100 días de su vida para alimentarlos aceleradamente con ración de distintos tipos. Según Siganda, estos concentrados tienen... Es decir que Uruguay se comprometió para eso son las herramientas que Uruguay dice que puede hacer, o sea, criar las vacas con granos, que se críen más rápido, y ver si se puede llegar a que Uruguay se comprometa a bajar las emisiones. Esas son las herramientas que habría para bajar las emisiones, que habría. O sea que la vaca de pradera natural, la que nace en el campo, esa hay que eliminarla. Tiene que estar en el campo hasta cierta edad y después los últimos 100 días de su vida comiendo granos como un pollo, como las aves en un corral, con la luz prendida siempre todo el día comiendo, entonces obligando al animal a comer de corral en un feedlot, que es un lugar que si ustedes pasan, tienen que entrar con una máscara por el olor, porque es un campo chiquito, con decenas de bateas con ración, miles de vaquitas alrededor de vacas y animales, y ahí haciendo todas sus necesidades, todo en ese pequeño espacio, para que engorden rápidamente y las puedan faenar en los frigoríficos. Ahora, todo eso que está muy bien con Uruguay, si usted es un partido ambientalista y no quiere bajar la contaminación de metano, no, nosotros queremos bajar la contaminación de metano. Claro que sí, pero no al precio de disminuir un 30% el rodeo nacional de nuestros animales, cuando Uruguay
lo que el rodeo uruguayo emite a la atmósfera es el 0,03%. Estados Unidos, China, la Unión Europea, Brasil, Argentina, esos suman el 60%. Y nos vienen a decir a nosotros que eliminemos la carne y que comamos semillas, legumbres y vegetales. Eso que digan lo que quieran. Lo grave es que nuestro gobierno haya firmado eso. Y como hay un ambientalismo humano, el ambientalismo no es solamente el aire y el agua, el ambientalismo es también el ser humano, cómo vive un ser humano. Nuestro partido se preocupa de eso. Entonces vamos a intentar la presencia de los ministros para que nos expliquen, bueno, cómo es el asunto. ¿Qué gana Uruguay con eso? Porque algo tiene que venir. O sea, Uruguay tiene que bajar el 30% su rodeo de ganado mañana, porque es en el 2030. Porque los otros contaminan, nosotros tenemos que bajar lo mejor que tenemos, que son los animales. Como China, el país más contaminante del planeta. Las grandes empresas europeas, creo que Nestlé es la empresa más contaminante, una de las más contaminantes del planeta, que es Suiza. O sea, como Europa contamina, Estados Unidos contamina, China contamina, nosotros que contaminamos con el gas metano, el 0,03% del gas de la atmósfera, tenemos que eliminar nuestra principal riqueza. Una palabra, Uruguay aparentemente se comprometió. Aparentemente digo porque no tenemos todavía, es decir, el acuerdo lo firmaron, el acuerdo de París. Y acá tengo una nota al ex ministro. Uruguay adhiere a acuerdos sobre la forestación y el metano. Más de 100 líderes mundiales que representan a países con más del 85% de los bosques del mundo se comprometieron a detener la deforestación para el 2030 al firmar la declaración de líderes sobre el uso de bosques y la tierra. Además se lanzó formalmente el compromiso global de metano, con el apoyo de 100 países, entre ellos Uruguay, que representan el 70% de la economía mundial y casi la mitad de las emisiones de metano. Uruguay se comprometió a eso. Si bien Uruguay es uno de los signatarios del acuerdo, o sea, lo firmó, bueno, se destacó en lo que respecta al monte nativo, que nosotros sabemos bien que ha crecido. A partir del acuerdo celebrado ayer, los países se comprometen a reducir los niveles de emisión de metano en un 30% para la década del 2020, porque el metano es el calentamiento global. En Uruguay, según los datos de la Quinta Comunicación Económica Nacional, las emisiones netas de metano representan la mitad de las emisiones totales netas de los gases de efecto invernadero directo en Uruguay. El sector con mayor responsabilidad en esto es la agricultura. Las emisiones más importantes de metano provienen de la fermentación entérica, que Uruguay es un alto porcentaje. ¿Por qué en Uruguay es un alto porcentaje? Porque tenemos millones de animales. Pero en el mundo es el 0,03%. Entonces, como ellos contaminan, el 99% lo producen los otros países. Uruguay es 0,0, ni el medio por ciento. Pero van los ministros y firman ahí para eliminar el 30% del ruido. Es algo que no entendemos. Y que nuestro partido, preocupado de temas ambientales, Uruguay se comprometió, no sé, a disminuir la producción de carne, que es lo que más produce Uruguay, porque la celulosa no la produce Uruguay, la celulosa la produce Finlandia y España y Chile, porque ellos están en zonas francas. Entonces están exonerados del régimen tributario uruguayo, lo que ellos producen no se cuentan para el PBI de Uruguay, lo que ellos venden no es una exportación, Uruguay no exporta celulosa, exporta troncos, árboles, la celulosa sale de una zona franca, viene en camiones, va a venir en trenes, ahí adentro dicen que hay celulosa, no se sabe lo que hay, porque puede venir cualquier cosa ahí adentro.
y va a un barco que está en otra zona franca y se va a Europa. Entonces lo nuestro es la carne. Y bueno, nosotros la vamos a defender. Por eso, una de las razones de la existencia de nuestro partido, y por eso nosotros queremos estar en el Parlamento. Y vamos a dar muestra de la actividad parlamentaria en estos temas ahora mismo, este año. Pero para sostener esta lucha, para sostener estos principios, tenemos que continuar. Entonces debería, no es que tenemos que continuar, nos gustaría que nuestro partido estuviera ahí, porque es el partido que se ha erigido en la defensa de estos valores. Porque el Frente Amplio no ha hecho nada, porque no hablan del tema, y la coalición republicana es la que firmó el acuerdo. Y partidos de la coalición republicana no hablan del tema. Yo no escuchaba a ningún partido hablar del tema. Y todo, bueno, y es un tema de medio ambiente. Y todos los partidos están comprometidos en el Poder Ejecutivo y nadie abre la boca. Ni el Partido Colorado, ni el Cabildo Abierto, ni el Partido Nacional, ni el Partido Independiente, ni el Partido de la Gente. Bueno, puede ser que no tengan información, o puede ser que estén de acuerdo. No sé, la verdad que no sé. El Partido Constitucional Ambientalista tiene la información porque la buscamos. Y es un tema que nosotros queremos trabajar en él, y por eso lo estamos comunicando en nuestro programa. Bueno, damos por terminado el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias por todos los saludos que estamos recibiendo, por cómo se comunica la gente. Es increíble que la gente se comunica simultáneamente al programa. Y bueno, y como yo dije, luego vamos a juntar todos y vamos a contestar uno por uno, porque de esa comunicación que le estamos agradeciendo enormemente, surgen temas del partido. Temas que el partido ya tiene posición tomada. Y temas en el cual el partido no tiene posición tomada, pero que vamos a discutir qué posición tomamos. Y muchos de ustedes que nos están escribiendo, yo los invito a que se comuniquen con nosotros. Que se comuniquen con nosotros por intermedio de YouTube o en el mismo mensaje que nos envían al canal de YouTube, nos digan, quiero participar. No solamente quiero votar, que sería muy bueno, sino que quiero participar, quiero involucrarme, quiero estar ahí, quiero ser parte, quiero formar parte. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes nos digan. No tiene costo formar parte. Para formar parte del movimiento no se necesita plata, se necesita simplemente ganas de hacerlo y tiempo, algo de tiempo para poder dedicar. Pero es por el bien nuestro, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestra generación, cuando digo nuestro, no hablo de mí, de la generación actual y de las generaciones que vienen. Nosotros tenemos que hacer, queremos inculcarle al pueblo uruguayo, digamos, al cuerpo electoral, la importancia de estos temas que pasan desapercibidos. ¿Quién habla de estos temas? Y no habla nadie. Porque la coalición republicana no habla porque están todos de acuerdo. Y el Frente Amplio no habla porque está de acuerdo, prefiere hablar de otros temas. Entonces, tiene que aparecer un partido que haga que defienda estos intereses, ni siquiera hablo de denuncias, yo no hago denuncias, que defienda estos intereses y que con nosotros, con representación parlamentaria, con 2 o 3 legisladores, somos el eje del próximo gobierno. Es más, resolvemos una elección nacional, que el que gane va a ganar por 30 o 40 mil votos. Y bueno, y de pronto son los votos nuestros. Esa es la importancia que nosotros le damos a este emprendimiento electoral que hemos iniciado. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Si nos va bien, seguimos. Y si no nos va bien, no seguimos. Seguimos con nuestra vida, la vida que teníamos antes de llegar acá, que era una muy buena vida, como es esta también. Pero seguiremos con la docencia, en el caso personal, jubilado y docente. Jubilado en las profesiones, no como político, ya lo aclaro por las dudas. Para jubilarse como político hay que tener un ejercicio de 30 años de político. Nosotros nos jubilaremos como docentes, como abogados, como escribanos, como lo que fuera, pero no como político. Lo aclaro por las dudas que alguien diga, porque siempre está la persona mal pensada y pueden averiguar que es así. Bueno, muchísimas gracias por su compañía, gracias por todos los saludos. Toda la computadora acá, una cantidad de saludos, pero los invito no solamente a que nos saluden, sino a que se integren al movimiento, que en ese saludo nos digan, queremos ser parte, o que se comuniquen con nosotros por las redes. Ahí tenemos todas las redes que nos permiten la interacción permanente, y bueno, comuníquense, y nos reunimos, hablamos, charlamos, y se incorporan al movimiento. Bueno, muchísimas gracias, y hasta el próximo programa.